Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de ecografía pulmonar en insuficiencia cardíaca y cuáles son las diferentes utilidades que nos brinda esta herramienta a la hora de evaluar pacientes con esta patología y nos ayuda a identificar si tienen o no tienen congestión. Es importante que para realizar la técnica de la ecografía pulmonar hay que tener en cuenta que la ecografía pulmonar pues, dispone de algunos transductores como son convexos, lineales y sectoriales, que son los que se usan para el ecocardiograma. Es importante que el transductor debe ir perpendicular, así como se ve en la imagen, perpendicular al tórax, y la muestra del transductor debe ir hacia la cabeza del paciente. Hay que tener en cuenta que la división del tórax se realiza en 6 regiones, una región anterior, lateral y posterior, y a su vez se subdividen en una parte superior y una parte inferior. Iniciamos la exploración a nivel de la línea paraesternal, nos extendemos hacia el resto de regiones y tener en cuenta que la región anterior abarca desde el segundo al quinto espacio intercostal en el lado derecho y desde el segundo al cuarto espacio intercostal en el lado izquierdo, pues dado la interposición que presenta el corazón. Importante que a la hora de ver la pantalla del ecógrafo vemos que la parte superior sería la parte superficial, donde está la costilla, la parte inferior de la pantalla sería la parte más profunda, lado derecho sería la superior craneal y lado izquierdo sería la inferior caudal. En esta primera proyección podemos identificar el signo del murciélago, donde vemos la pared torácica y esta pequeña línea que sería la línea pleural, identificando el signo del deslizamiento. Muy importante identificar a la hora de evaluar el paciente y evaluar la parte pulmonar. Utilizando un transductor lineal podemos encontrar el signo del avestruz, donde los ojos serían las costillas, corresponden a las costillas, y el pico sería la línea pleural. Y vamos a observar el signo del deslizamiento, vemos cómo se desliza, o el signo de las hormiguitas caminando. Aquí podemos identificar la línea pleural. Con estos dos signos, tanto el del murciélago como el signo del avestruz, podemos identificar anatómicamente la línea pleural. Es importante aclarar que con el transductor cardíaco, el signo del murciélago puede que no se vea adecuadamente, dado que se van a observar más estructuras superficiales. Pero si identificamos, podemos identificar la línea pleural por debajo de la línea costal e identificar el signo del deslizamiento. El signo del deslizamiento lo podemos confirmar a través del modo M del ecógrafo, donde vamos a identificar el signo de la orilla de la playa. Vemos que las olas del mar serían la parte más superficial, la orilla sería la línea pleural y esta parte sería el aspecto arenoso o la arena de la playa. De allí el signo de la orilla de la playa, y es la forma de identificar y confirmar el signo de deslizamiento en los pacientes con el modo M. Para nosotros identificar el signo del deslizamiento, pues se requiere que haya un desplazamiento entre las pleuras. Y para que haya un desplazamiento entre las pleuras se requieren tres condiciones importantes: que las pleuras contacten, que el paciente respire y que no haya ningún obstáculo que altere este desplazamiento de las pleuras. En caso de que se afecte a alguno de estos tres, pues podemos tener un signo, como es el signo del código de barras, que se presenta en pacientes con neumotórax, como lo vemos en la imagen en el modo M. ¿Cómo podemos identificar que un pulmón se encuentra aireado o es un pulmón seco? Hay que identificar dos signos importantes. Uno, el signo del deslizamiento, como lo vimos previamente, y dos, las líneas A. Vemos que las líneas A son paralelas a la línea pleural. Uno, son horizontales, y tres, se pierden en la profundidad, como lo vemos en la imagen, como lo vemos en el video. Es importante que identificando estos dos signos, vamos a encontrar un pulmón que está aireado y está seco. Si tenemos un signo de la línea pleural y tenemos ausencia del signo del deslizamiento, podemos estar ante un neumotórax, y lo podemos confirmar por medio del modo M, identificando la imagen del código de barras que lo vimos previamente. Para identificar un pulmón húmedo o un pulmón con un patrón intersticial es importante identificar las líneas B. Las líneas B, ¿cuáles son las características? Uno, que son verticales, son hiperecoicas, como lo podemos ver en el video, en la imagen. Tres, se inician en la línea pleural, se van a extender hasta la parte final de la pantalla, no van a desaparecer, como lo vemos. Tienen aspecto de un rayo láser, ¿sí? Cuando estas pasan, ocultan las líneas A, y algo importante es que son dinámicas, ya que se van a mover con el desplazamiento. Si tenemos tres o más líneas B en un espacio intercostal, esto vamos
o sea, esto constituye un gran marcador de un pulmón que está congestivo o un pulmón que tiene un patrón intersticial. Importante que hay que clasificarlas de acuerdo a la distribución, si son difusas, si son focales, de acuerdo a la extensión, si son unilaterales o si son bilaterales en ambos pulmones, de acuerdo a la homogeneidad, si son homogéneas o heterogéneas, y podemos identificar un patrón. Si tenemos un patrón intersticial difuso, bilateral, homogéneo, con una línea pleural muy lisa, este patrón intersticial es debido a una insuficiencia cardíaca. Pero si tenemos un patrón que es difuso, bilateral, pero es heterogéneo, con una línea pleural que es irregular, allí podemos identificar que es un patrón intersticial debido a un SDRA o una enfermedad intersticial propiamente dicha. Si vemos en esta proyección, podemos identificar un derrame pleural. Vemos como en el espacio subpleural vemos un espacio anecórico y allí estaríamos identificando el líquido pleural que se encuentra, pues en este caso, haciendo una atelectasia por compresión a nivel del pulmón. La identificación de las líneas B, de acuerdo al número de zonas, pues nos puede orientar al reingreso por insuficiencia cardíaca o mortalidad. Si tenemos más de 7 líneas B, tenemos un índice de riesgo aumentado a 90 días de reingreso por insuficiencia cardíaca o mortalidad. Más de una zona con más de 3 líneas B en cada emitoras va a identificar un alta o un alto índice de riesgo a 90 días en cuanto a insuficiencia cardíaca y mortalidad, y más de 15 líneas B va a identificar un mayor índice de riesgo a 180 días de insuficiencia cardíaca y de mortalidad. Es importante a la hora, ya que nos orienta en cuanto al pronóstico además en los pacientes. Es importante que con esta herramienta podemos identificar a aquellos pacientes que tienen congestión, que han mejorado con el tratamiento o si requieren ajuste de dosis o si requieren o si ya se puede dar el alta a los pacientes o aquellos pacientes que tienen más riesgo de reingresos o mayor mortalidad por insuficiencia cardíaca. Una herramienta muy importante que debemos usar. A su vez podemos integrar el ecocardiograma evaluando signos de disfunción diastólica con la ecografía pulmonar. Si vemos en la primera imagen, en la parte superior derecha, aquí vemos una proyección donde pues, no se encuentra una disfunción diastólica y vemos la ecografía pulmonar que se observan líneas A. Ese paciente no tiene congestión. Si vemos un paciente que tiene disfunción diastólica, vemos la relación EA aumentada mayor de 2, con líneas A en la ecografía pulmonar tenemos un paciente con congestión hemodinámica pero sin congestión pulmonar. Si tenemos un paciente con congestión hemodinámica y congestión pulmonar, vamos a encontrar en el ecocardiograma una disfunción diastólica y las líneas B de Kelly. Por el contrario, si tenemos un paciente que no tiene disfunción diastólica en el ecocardiograma y tiene líneas B, estamos ante un paciente con congestión pulmonar sin congestión hemodinámica y hay que buscar otras causas de ese tipo de afectación, como embolia pulmonar o un SDRA. En este slide podemos identificar pues, los diferentes patrones de edema pulmonar cardiogénico, donde tenemos generalmente un patrón homogéneo de las líneas B. Si las vemos acá en la imagen, las líneas son muy lisas, son homogéneas. Aquí vemos un patrón de SRA, donde vemos un patrón parchado, no está relacionado pues, con la gravedad, y extremadamente las líneas pues, son muy irregulares y fragmentadas. En el patrón intersticial son líneas irregulares, ¿sí? El patrón es muy parchado, no está relacionado pues, con la gravedad. Hay áreas, aquí podemos identificar pues, áreas preservadas, a diferencia pues, del SRA, donde vemos un gran compromiso a nivel pulmonar. Y en la fibrosis pulmonar intersticial propiamente dicha, vemos un patrón de línea irregular que puede parecer normal en algunos casos. Generalmente son más numerosos en las bases pulmonares y no hay áreas que se encuentran totalmente normal. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo las diferentes referencias para esta charla. Por favor, me gusta, compartir y suscribirse a mi canal.